Bienvenidos a un nuevo capítulo de Gran Norteamérica en donde analizamos distintos modelos, metodologías, fórmulas para poder crear nuestros proyectos para el futuro, para una Norteamérica mucho más nutrida, mucho más rica, mucho más interesante. Hoy vamos a hablar de un tema que es mi pasión, que tiene que ver con el tema de las metanarrativas. Todos los que me conocen saben que el libro que yo escribí está enfocado en cómo crear historias, cómo crear narrativas. Hay una frase que me gusta mucho que habla y que se dice: el mundo no está hecho de átomos, el mundo está hecho de historias. Y yo le agregué esta frase: y no gana quien tenga la mejor historia, sino quien sepa contar la mejor historia. Y por eso hoy vamos a hablar de las grandes metanarrativas que hemos utilizado en el siglo XX, en el siglo XXI, y que son metanarrativas que básicamente nos han ayudado a generar instituciones, a generar agendas. Y lo importante es entender qué metanarrativas tenemos hoy en día, pero sobre todo cuáles son las del futuro. Pero para poder hacer proyecciones hacia el futuro de las grandes narrativas, tenemos que viajar al pasado y vamos a empezar con la primera gran metanarrativa, que es la religión. Y básicamente durante siglos la religión fue el eje central durante la Edad Media en Europa, en un sistema de equilibrio de poder, en donde básicamente el poder se pasaba en Europa, de Francia, Austria-Hungría, Reino Unido, España, y el poder se iba pasando básicamente entre los países europeos en un modelo considerado, llamado como equilibrio de poder. Pero esta metanarrativa tiene básicamente un fin, aunque estas metanarrativas no es de que empiece una y se acabe la otra, sino que obviamente se van entrelazando, se van entrecruzando. 1919 fue un año clave, fue un año crítico para que iniciara una nueva gran narrativa. Y básicamente la religión en 1919 podríamos hablar que es como el fin de esta gran narrativa, porque hay un hecho que parte el modelo de equilibrio de poder europeo, que son los 14 puntos de Woodrow Wilson. Si algún día se quieren divertir, vayan y chequen los 14 puntos de Woodrow Wilson ahí en Google y van a ver cómo esos 14 puntos le quitan todo el poder a Europa. Estados Unidos se compromete, ¿no?, a ayudar a reconstruir Europa con esos 14 puntos, y en esos 14 puntos cambian completamente el orden global que llevaba más de 10 siglos con este equilibrio de poder europeo. A partir de 1919 hasta 1900, vamos a llamar 44, se genera una reconfiguración global, vienen la Segunda Guerra Mundial, vienen otras potencias, viene la caída, la crisis económica, y vienen situaciones complejas en donde en 1944 arranca un nuevo gran paradigma, una gran narrativa a nivel global, que es el segundo, que es la economía. Y la economía básicamente lo podemos definir porque en 1944 hay un hecho trascendental que es Bretton Woods. Aquellos que son economistas o financieros conocen bien cuál es el tema de Bretton Woods, y Bretton Woods tiene que ver con la formalización, por así decirlo, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, ya la estructuración de la Organización de Naciones Unidas, y lo más importante, el cambio del patrón oro al patrón dólar. Entonces, básicamente ahora las instituciones se vuelven económicas, el rol global, las instituciones globales giran hacia un entorno mucho más económico. Y obviamente de 1944 podemos hablar hasta el 89-91, pues tenemos a dos grandes potencias que se están debatiendo, ¿no?, el liderazgo económico, el liderazgo político, social, etcétera, a nivel global, que tiene que ver con Estados Unidos y la URSS. Obviamente en un sistema que conocemos como sistema bipolar, y ya sabemos quién gana y quién pierde esta pelea. En el 89 con la caída del muro de Berlín, o en el 91 con la caída de la Unión Soviética, básicamente se genera un nuevo gran paradigma en donde pues Estados Unidos consigue el triunfo capitalista, por así decirlo, como un modelo económico, pero viene una tercera gran metanarrativa. Y esta tercera gran metanarrativa tiene que ver con 1993, cuando se formaliza la Unión Europea. Y la Unión Europea tiene que ver con que genera un nuevo sistema a nivel global que tiene que ver con el multipolarismo. Entonces, fíjense cómo solamente en pocos 100 años hemos pasado de un equilibrio de poder europeo, ¿no?, a un sistema bipolar de la URSS y Estados Unidos, a una hegemonía de Estados Unidos al 93,
a un sistema multipolar en donde se crea la Unión Europea, pero en el 94 se crea el NAFTA, México, Estados Unidos y Canadá, y se empiezan a crear estos polos como la Liga Árabe, la Unión Africana, el ASEAN, Mercosur, los tigres asiáticos, y se empiezan a generar estos polos. Obviamente ahí el cambio climático fue la gran narrativa de la Unión Europea, porque el cambio climático genera nuevas instituciones. Entonces, desde Bruselas se empiezan a generar las nuevas grandes instituciones, el Protocolo de Kioto, el Tratado de Lisboa, y se genera toda una corriente enfocada a la economía verde. Entonces, este gran paradigma evidentemente vino a transformar el fin del siglo XX y arrancar el principio del siglo XXI. Después de ahí viene el cuarto gran paradigma, que tiene que ver con la digitalización. Entonces, fíjense, primer paradigma, religión; segundo gran paradigma, la economía; tercer gran paradigma, el cambio climático; cuarto gran paradigma, la digitalización. Se crean nuevas iglesias y nuevas instituciones que los conocemos como redes sociales. Su nueva capital es Silicon Valley, y en el 2004, por ponerle una fecha, con la fundación y la creación de Facebook, pues se genera un nuevo sistema, que es la globalización. El mundo está completamente compenetrado, la gente empieza a vender a través de en línea, se crean las grandes empresas que hoy conocemos como Amazon, Twitter, que ahora es X, y todas estas grandes empresas de redes sociales que hacen una interconectividad a nivel global. Y obvio, esto pues no se detiene ahí, porque viene el quinto gran paradigma, que tiene que ver con la biotecnología. Y este es el año 2020, en donde podemos todos identificar que pues la pandemia es un antes y un después de la humanidad. Fue un momento muy específico en donde a todos prácticamente nos dijeron: se van a morir. Nosotros hemos reflexionado mucho cuando hay veces que las personas que hemos estado a punto de morir por una u otra situación, cuando te lo dicen, pues tu vida se transforma completamente, y eso sucedió justamente con la pandemia. A todo el mundo le dijeron: se van a morir. Y esto obviamente generó cambios muy importantes a nivel global, sobre todo en el tema de la biotecnología. Hoy en el tema de la biotecnología se están generando nuevos avances científicos, nuevos avances tecnológicos. Obviamente el tema de la inteligencia artificial ha detonado con una fuerza brutal el mundo laboral, el mundo de la ciencia, pero también el sistema global se transformó, y hoy podemos hablar de microregiones. Entonces, a partir del 2020 tenemos microregiones en donde el famoso nearshoring, o estas cadenas de suministro, se están fortaleciendo para poder proveer lo necesario a cada una de las grandes regiones. Entonces, por así decirlo, estamos pasando de un equilibrio de poder a un sistema bipolar, a un sistema unipolar, a un sistema multipolar, a un sistema de globalización, a un sistema de microregiones, en donde hoy evidentemente Taiwán tiene una fuerza, Palestina tiene una fuerza, regiones en Ucrania tienen esta fuerza, el mismo Reino Unido, que ya no es parte de la Unión Europea, tiene una fuerza impresionante, el Bajío tiene una fuerza, Texas tiene una fuerza, Quebec tiene una gran fuerza. ¿Por qué? Porque son ejes económicos muy importantes, y sobre todo también en un tema de desarrollo tecnológico y de biotecnología. Por eso el paradigma número 5 tiene que ver con todo aquello que tiene que ver con la biotecnología, los avances, pero también obviamente los temas de pandemia. Y el último gran paradigma del cual podemos hablar el día de hoy, que es nuestro paradigma de la agenda espacial. Y la agenda espacial, hoy podemos hablar de que ya inició. Y les digo, seguimos con un tema de religión, seguimos con un tema de economía, seguimos con un tema de cambio climático, digitalización, biotecnología. Sin embargo, vamos evolucionando, porque cada una de estas metanarrativas genera instituciones, y estas instituciones generan agendas. Entonces, nuestra última agenda, por así llamarlo, pues tiene que ver con la agenda espacial. Y la agenda espacial es justamente esta carrera por encontrar minerales críticos en el espacio. Hoy los recursos están en el espacio. De hecho, ahí también, si ponen tabla periódica de luz en Google, van a encontrar que hoy, gracias a la tecnología y al telescopio Hubble y a los grandes avances que hemos tenido en los últimos años, podemos identificar qué tipo de minerales hay en cada cuerpo celeste que hay en el universo. No sabemos si hay
vida inteligente, pero sí sabemos que hay economía en el espacio y por eso obviamente los países han echado a andar a máxima presión sus programas espaciales. Sobre todo en el 2020, China mandó una sonda a la Luna en donde encontró un nuevo elemento lunar que es en inglés es la ChangSat, en donde pues está compuesta por helio 3 dentro de todos sus componentes y el helio 3 es, por así decirlo, la gasolina o el petróleo para los viajes espaciales. Se habla de que solamente el helio 3 que hay en la Luna podría mantener la energía del planeta Tierra durante millones de años. Esa es la fuerza de los materiales críticos en el espacio. Entonces hoy pues se puede detectar un asteroide, se puede detectar qué minerales críticos tiene, mandar sondas y a fin del día va a ser el futuro. Ahora, ¿qué es algo muy importante? Que este año 2024 Elon Musk con SpaceX, en donde obviamente ya rebasó, ¿no? Todas las expectativas que se tenían, pues ha alcanzado algo muy importante con este famoso Falcon, en donde los viajes han acortado o van a cortar, ¿no?, su costo y su tiempo. ¿Qué él ha hecho? Pues generar que haya un reciclaje de la parte, ¿no?, grande, por así decirlo, costosa de los viajes espaciales y que solamente se vaya a invertir, ¿no?, en la cápsula, por así decirlo, en la parte final de estas naves espaciales, ¿no?, que se están generando en SpaceX. Y esto nos va a generar una nueva dinámica a nivel global en donde Estados Unidos va a tener este poder en poder generar una mayor agenda, una mayor actividad. Se dice que obviamente esto es un proyecto exponencial en donde básicamente pues Estados Unidos va a ir ganando esta competencia, aunque China tiene registrado un elemento lunar que es básico. Viene el tema de los protocolos. Estados Unidos tiene el protocolo de Artemisa, que es todo su tema lunar. Vienen nuevas misiones lunares desde Estados Unidos. La India está súper acelerado en su programa espacial. Obviamente China, Rusia, la Unión Europea no baja la guardia, al contrario, siguen en investigaciones profundas. Y algo que tiene que ver todo este choro que les estoy echando a todos ustedes es porque el futuro tiene que ver con las macro regiones. Hoy el mundo ya no está en un equilibrio de poder europeo, ya no es un sistema bipolar México, Estados Unidos, la URSS, ya no es un sistema unipolar solamente Estados Unidos, ya no es un sistema multipolar, ¿no?, de la Unión Europea, el NAFTA, ya no es un sistema globalizado como lo conocíamos porque la pandemia lo rompió y se crearon y empoderaron cadenas de suministro y microrregiones. El futuro tiene que ver con grandes bloques económicos. Y estos grandes bloques económicos no solamente tienen que ver con bloques territoriales, sino con bloques ideológicos, con bloques llenos de valores, en donde vamos a ver a principalmente 2-3 competencias que son Norteamérica, Europa y los BRICS. Ya Trump salió a hablar de aranceles que se van a poner al tema de los BRICS, de 100% él dijo, ¿no? Si los BRICS adoptan una nueva moneda que sustituya al dólar. Recordemos que esto sucedió en 1944 en Bretton Woods y por eso es importante y están haciendo tanta insistencia en que no ocurra desde Estados Unidos esta parte. No sabemos qué va a pasar, sin embargo, lo que sí podemos decir es que el futuro pinta para Norteamérica, en donde tendrán que enfocar una nueva estrategia porque el mundo se está reorganizando en estos bloques económicos en macroregiones. Entonces, básicamente estas son las grandes narrativas del siglo XX, del siglo XXI, que han ayudado a generar instituciones, a generar proyectos, a generar agenda. Entonces, partimos de una metanarrativa de religión que su sede era en Roma, luego una metanarrativa de la economía con 2 sedes, que era Washington, Nueva York y por otro lado Moscú. Después nos fuimos al cambio climático, que su sede era básicamente Bruselas. Pasamos a la narrativa de la digitalización, donde obviamente la capital ha sido Silicon Valley, a la biotecnología, que se generaron distintos polos a nivel internacional, pequeñas regiones que están generando
esta biotecnología. Y punto número 6, la agenda espacial, en donde yo creo y les puedo asegurar que la nueva Roma, el nuevo Vaticano, el nuevo Washington, el nuevo Moscú se va a llamar Texas, y por eso hay que poner mucha atención en lo que está pasando con SpaceX y cómo una región, por ejemplo, como el Bajío, se vincula con Texas en un tema aeroespacial, aeronáutico. Pero bueno, esto es todo. Seguiremos hablando de las metanarrativas. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.